Muchas gracias, señor moderador. Muy brevemente, agradezco la invitación del Parlamento de Aragón, de la Fundación Jiménez Abad, y siempre un gusto venir a esta sede, en la que ya he venido en ocasiones anteriores. Bien, intentamos presentar este informe, Pautas para una reforma constitucional, informe para el debate. Ha sido hecho por una veintena de profesores, algunos de los cuales cinco estamos aquí o cuatro presentes, muy plurales en disciplinas académicas, escuelas, generaciones, hay de distintas edades, sensibilidades políticas, sensibilidades territoriales. Intentamos que el grupo fuera tan heterogéneo como la sociedad española. Lamentablemente son en su mayor parte profesores de universidades madrileñas, no por otra razón, sino porque no teníamos financiación específica. Estamos intentando compensar eso, viniendo ahora aquí, iremos a Barcelona, a Sevilla. Intentamos abrir el debate sobre el informe a todos los expertos y ciudadanos que deseen participar. En consecuencia, es un informe que no ha encargado ningún partido ni ninguna fundación. Se ha hecho en el Instituto de Derecho Parlamentario. Luego, eso sí, pedimos el aval de 4 o 5 fundaciones de muy distintos sitios, como el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, o el Instituto de la Universidad Carlos III, o de la Rey Juan Carlos, o la Fundación Alternativas. Ahora nos está apoyando la Fundación Konrad Adenauer, de manera que ven ustedes la pluralidad de partidas de posiciones. El objetivo fue encontrar puntos de encuentro sobre cómo revisar la Constitución. Somos partidarios de valorar la Constitución del 78, que es un ejemplo de transacción y compromiso, y nos ha dado 35 años de espléndido desarrollo democrático, pero las constituciones, como las casas, necesitan mantenimiento, actualizarse. Mucho nos temíamos que con el transcurso del tiempo se hubiera podido quedar obsoleta. Este ya fue el diagnóstico que hizo la Asociación de Constitucionalistas de España cuando nos reunimos en el Senado a los 30 años. Editamos un libro, 30 años de Constitución, que coordiné como presidente de la asociación. Entonces, ya la opinión de la inmensa mayoría de los expertos era la necesidad de la reforma. Hoy en día es algo que comparten prácticamente todos los expertos. La Constitución, como una casa que tiene más de 35 años, necesita gastar en mantenimiento. Solo hemos tenido 2 reformas muy concretas derivadas de la Unión Europea, la última sobre el 135, la estabilidad financiera y presupuestaria, pero claro, en Alemania eso se hizo reformando el federalismo y el Estado social. Aquí solo hemos cambiado una pata del trípode. Por poner un ejemplo, creo que es notorio, en otros países de nuestro entorno, la Ley Fundamental de Bonn ha tenido no menos de 51 leyes de reforma que suponen 200 modificaciones. Quizás hay que explicar que la reforma es una obligación en una Constitución. Cuando hay un debate clásico en la Constitución americana entre Jefferson y Madison, en el que se decía que las constituciones tienen que tener un periodo de vigencia limitado, 25 años. Finalmente se concluyó que no, que podían reformarse por una razón práctica, pero estaba en la idea de que la reforma era la alternativa a una vigencia limitada y que era una obligación estructural reformar las constituciones periódicamente. Y a lo largo de 2 legislaturas. Eso está todavía en la Constitución francesa de 1791 y en la Constitución de Cádiz de 1812. De manera que ningún pacto constitucional puede tener una vigencia temporal ilimitada, indefinida. La reforma no está pensada para cerrar la puerta a las generaciones futuras. Sin embargo, recordemos que es una maldición de nuestro constitucionalismo histórico que nunca hemos reformado una Constitución. Nos hemos habituado a hacer una sobre las ruinas de la anterior. Esto es una costumbre bárbara, ¿no? Muy ibera, muy nuestra, ¿no? Nunca reformamos la Constitución, aunque nuestro constitucionalismo del 19 estuvo presidida a favor y en contra de la Constitución doceañista, de la de Cádiz. Hubo una revisión en 1837, pero nunca se reformó. Quizás deberíamos aprender de la historia. La inestabilidad constitucional acaba generando, antes o después, inestabilidad política. Si la Constitución deja de dispensar legitimidad democrática, y muchos nos tememos que esto ya ocurre, si no tiene legitimidad de ejercicio y legitimidad democrática, pues se pierde en eficiencia y en legitimidad de las instituciones.
consecuencia, nos movimos por un afán ciudadano de recuperar la voluntad de compromiso, de consenso, la voluntad de vivir en Constitución, y nos preguntamos si esto ha sido posible entre casi una treintena de expertos, simplemente transigiendo, parando el reloj, discutiendo y buscando el interés general, porque esto no se puede hacer, además de la sociedad civil, por nuestros representantes. Queremos, eso sí, que la reforma de la Constitución es una decisión política, no es trabajo de expertos. No hay poder más político que el poder de reforma de la Constitución. Son nuestros representantes quienes tienen que medir qué reformas son más urgentes, con qué ritmo, cómo explicarlas a la opinión pública, optar por un modelo de Senado u otro. Con frecuencia en el informe damos una alternativa entre dos opciones, desmenuzando los argumentos. Esto es una decisión política, pero qué duda cabe que cuando las decisiones políticas gozan del apoyo de la comunidad de expertos es más difícil que se equivoquen. Debe haber un diálogo entre sociedad civil y los políticos que tomen las decisiones. Pero detectamos que en la actualidad entre los expertos es unánime la voluntad de reformar la Constitución. Entre las fuerzas políticas va avanzando, pero lentamente. En ese sentido, creemos que la sociedad española necesita un proyecto ilusionante, un nuevo acuerdo hacia el futuro. Solo un pacto constitucional puede generar ese entusiasmo. Por otro lado, sentimos que igual nuestros gobernantes se sienten atenazados por el temor a equivocarse, como si la reforma fuera un precipicio. El temor a caerse, a equivocarnos, nos atenaza. No hay más método que el de ensayo y corrección. Estamos muy habituados a las reformas legislativas, a cambiar una ley de régimen local por otra. No hay otro sistema en la reforma que andar con tiento, adelantar una reforma y corregir. Qué duda cabe que hay una garantía de que no nos equivoquemos y son los procedimientos constitucionales. Una reforma constitucional tiene como principal garantía un procedimiento lento, con informes del Consejo de Estado y consejos consultivos, con participación de las minorías, con comisiones parlamentarias de estudio, con la asesoría de un grupo de técnicos. No se puede correr. No podemos reformar la Constitución en 2 horas y 40 minutos, como fue la reforma del artículo 135. La reforma del artículo 135 demuestra que podemos reformar la Constitución, pero no a la carrera. Vísteme despacio, que tengo prisa. No podemos equivocarnos, hay que hacerlo en el tiempo en el que estemos seguros de que hemos meditado los cambios. La reforma es urgente, el procedimiento debe ser deliberativo, participativo, con diálogo, discusión, de manera que asegure de la bondad del resultado. En este sentido, creemos que un mito que deberíamos abandonar es la idea de que no hay un consenso como el de la Constitución del 78. Porque el consenso tiene que ser el resultado de tramitar una reforma constitucional, no un compromiso de partida. En la Constitución del 78 el PSOE mantuvo el voto a la forma de gobierno monárquica hasta el Pleno. Y Alianza Popular no era partidaria del Estado autonómico. Y recordemos, todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos edad para ello, lo que costó alcanzar un compromiso en educación o en libertad religiosa. Y lo que costó alcanzar un compromiso en el título octavo, tanto como que no hay un compromiso en el título octavo y ahora pagamos las hipotecas. De manera que el consenso será la consecuencia de tramitar un procedimiento, no una condición previa. El consenso se alcanza transigiendo, dialogando. Por otro lado, un 60% de los ciudadanos creen que es necesaria una reforma de la Constitución. El porcentaje es mucho más alto en Cataluña y esto no podemos olvidarlo. Hay que ofrecer una alternativa a la independencia, aunque no proponemos la reforma solo por Cataluña, ni mucho menos. Hará falta, eso sí, un acuerdo de mínimos. Creemos que es bueno que un grupo amplio de fuerzas políticas alcancen un acuerdo de llevar la reforma a buen puerto, de concluir el procedimiento de manera positiva. ¿Qué es este acuerdo de mínimos? Pues decía el otro día Tomás Ramón Fernández, delimitar el perímetro. ¿Qué queremos hacer? ¿Reformar el Senado? ¿Empezar por ahí o por la cláusula europea? Marcar el tiempo, qué procedimiento, pero un acuerdo de mínimos, porque contenidos más concretos es difícil hasta que no se inicie el procedimiento. El consenso se forja dialogando, discutiendo, de forma laboriosa, de forma basada en la transacción.
¿Una reforma constitucional o varias? Estamos habituados a la experiencia de la propuesta de reforma, antes se ha mencionado, del gobierno del señor Zapatero y del informe del Consejo de Estado, donde hubo una reforma de objeto múltiple. Pero esta no es la única solución en derecho comparado. Más bien la contraria, una reforma por cada objeto. De manera que creemos que la comisión parlamentaria, que antes o después empiece a estudiar esto, debería tener un diseño conjunto. Pero no tenemos claro si es mejor hacer una revisión total o sucesivas reformas uno a una, comenzando quizás por la que sea más sencilla o más urgente. Es decir, hay que ver si sirve al compromiso hacer una reforma de objeto múltiple o es más sencillo empezar una a una, comenzando por algo muy concreto. Ya a la carrera daré unas píldoras sobre los temas que hemos tratado y que no se van a mencionar en los ponentes que me siguen, por si alguien en el diálogo quiere que expliquemos o discutamos sobre esos temas, ¿no? Una cláusula constitucional europea. La Constitución ni menciona a la Unión Europea. Es tremendo. Ahí se ve la obsolescencia. Necesitamos una cláusula constitucional en el título preliminar y luego ver las consecuencias de la Unión en cada tema, en el Parlamento, donde se ha perdido la función presupuestaria, en las competencias autonómicas que se han vaciado por la Unión. Hay que mencionar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales, que no se citan y son las que han actualizado nuestra Declaración de Derechos. Somos relativamente positivos sobre la parte de los derechos, pero porque lo ha actualizado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y del Convenio, sugerimos que nos vinculemos todos los poderes públicos a ello. La idea es colocar a España en la vanguardia de la integración europea. Queremos que hay pocas cosas que integren más a todos los españoles que nuestro europeísmo. Respecto al catálogo de derechos, somos más prudentes, no queremos que la idea sea crecer constantemente en derechos, como pasó en el Estatuto de Cataluña o el Estatuto de Andalucía o en la Constitución de Venezuela. Hay que ir con tiento, porque ya se actualiza por esas dos declaraciones. No obstante, sugerimos que se lleven a configurar como derechos los que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos para que no accedan directamente ante el Tribunal Europeo sin pasar por el Tribunal Constitucional. Esos son el derecho al matrimonio y la propiedad privada, y que algunos de los principios rectores pasen a ser tratados como derechos. No pedimos que se suprima el artículo 53, pero sí que algunos principios ya muy garantizados, como el derecho a la salud y a la seguridad social, esenciales para el mantenimiento del estado de bienestar, sean tratados como derechos. Del sistema electoral del Congreso y del Senado les hablará Pablo Santolaya. Algo hay que decir sobre los partidos políticos. Parece imprescindible, al hilo de la reforma constitucional, tocar la ley de partidos políticos en lo que afecta a la selección de los candidatos y la democracia interna. Esto debe ser discutido. Parece inevitable abolir la preferencia de la mujer sobre el hombre en el orden sucesorio. Respecto del Gobierno y del sistema parlamentario no puedo entrar en detalles, pero sugerimos propuestas para suprimir el derecho de gracia y que se adopte un derecho de indulto, que es otra cosa, como ha explicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, frenando abusos. ¿Cómo no vamos a reformar los reglamentos de las cámaras si son del año 82, pero en realidad del 77 y en parte de la dictadura? Hay mucha experiencia. Que las comisiones parlamentarias de investigación las cree la minoría, porque si no, no se crean, aunque controle la decisión la mayoría. Impedir los abusos en el decreto ley. Llevamos una cincuentena de decretos leyes esta legislatura, porque eso devalúa el sistema parlamentario. Vindicar la iniciativa legislativa popular y la democracia participativa como complemento de la democracia representativa, porque nuestros padres constituyentes bastante hicieron con consolidar una democracia representativa, pero no podemos seguir teniendo esa desconfianza. Preocuparnos de la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional y derogar la prórroga para que no estén 3 años sin ser renovado, lo que lesiona su imagen de imparcialidad. Alguien me decía ayer, mi amigo Santiago Muñoz Machado, que habló muy bien de este informe, que parece que solo nos preocupa esto. No, pero esto es lo más importante, porque preocupándonos de la calidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, el atraso acabará muy pronto con la reforma procesal que se hizo en el 2007. Pero hay que empezar por aquí, por cuidar la excelencia de quien va al Tribunal Constitucional. Y llego al Estado autonómico y concluyo.
Nuestro planteamiento es que no hay que hacer una reforma para Cataluña. No creemos que sea posible hacer una única disposición adicional para arreglar el problema catalán. ¿Qué se dice en esa disposición adicional? Cualquier cosa que se pueda decir ahí se puede llevar al cuerpo de la Constitución. La lengua, la financiación y aplicarlo a todas las comunidades autónomas. Pero hace falta un pacto sobre la integración política de las nacionalidades y de las naciones. Habrá que ser generosos en el artículo 2 para integrar a las nacionalidades históricas. Hay que renovar los pactos lingüísticos, porque la Constitución no dice nada sobre las lenguas oficiales y los estatutos tampoco, y en consecuencia son los tribunales los que establecen los pactos lingüísticos y ese no es un buen modelo. Hay que clarificar, hay que clarificar las competencias en la Constitución. El bloque de la constitucionalidad es una idea errónea. No podemos tener las competencias del Estado en la Constitución, 17 estatutos y una docena de leyes, porque luego lo que ocurre es que la Constitución no lidera el bloque y nadie sabe cuál es la competencia en protección civil, en comercio interior o en cualquier tema. De manera que hay que actualizar el título de las competencias y que las competencias estén en la Constitución, no en los estatutos de autonomía. En esto pues hemos seguido en buenas medidas los trabajos del profesor Eliseo Aja. Como les van a explicar sobre financiación, no diré nada de esto y lamento haberlo dicho sobre competencias porque me he despistado. A la carrera que voy. Concluyo ya, consecuencia de hablar demasiado rápido. No dice nada la Constitución sobre diputaciones provinciales y todavía seguimos discutiendo qué hacer con las diputaciones provinciales. Digo yo que esto no es una pregunta para 1 millón y nos podríamos poner de acuerdo también. Por último, ¿qué procedimiento de reforma constitucional? El Grupo cree que no hace falta un procedimiento ordinario y agravado, sino que basta uno sencillo en torno al procedimiento del 167. Desdramatizar la reforma, hacerlo más fácil. Pero en aquellas reformas que afecten al título preliminar, o incluso se podría enunciar cuáles, que el referéndum sea obligatorio. Perdón por la celeridad y por haber pisado al ponente que me va a seguir luego. Pues muchas gracias por la intervención, profesor García Roca. A riesgo de ser arbitrario, 4 elementos creo yo que destacaría de su intervención tan rica en matices, ¿no? Mantener la vigencia de la Constitución por vía de la reforma. Me parece que esa es una idea clave. Buscar un proyecto de ilusión para la nación. Es otra idea clave que está ahí. Algo muy importante, tercera. Esto tiene que ser una iniciativa política y tiene que haber un acuerdo de mínimos, cada cual en su sitio. Y última, pero imprescindible, los procedimientos son los que son. O sea, los procedimientos los tenemos escritos y no pueden ser otros, son los que están en el texto constitucional. Bien, no sé si resumo bien al ponente de Pablo Santolaya, catedrático de Alcalá y querido compañero de diversas aventuras, pues tiene ahora la palabra para tratar de los temas, entiendo, institucionales y derechos. Sería un poco... No lo sé, voy a hacer lo que pueda. Bueno, quiero empezar por agradecer la invitación de las Cortes de Aragón, de la Fundación Jiménez Abad y de la Fundación Konrad Adenauer. Yo es la primera vez que estoy aquí, aunque también estoy rodeado de amigos y vendré siempre que me lo pidáis, estaré encantado de hacerlo. Yo hace un momento os iba a pedir perdón por ser excesivamente asertivo en lo que iba a decir, porque quería decir muchas cosas y, por tanto, con muy pocos matices. Como Javier ha hablado por prácticamente todos, los demás nos podemos callar y estaría satisfecho el asunto. Pero si me dejáis, yo voy a hablar fundamentalmente del sistema electoral, de la elección del Congreso de los Diputados, que creo que es un gran tema, pero hay un par de cosas que me gustaría, confundiendo más al auditorio, que me gustaría matizar o añadir a lo que ha dicho Javier, porque efectivamente hemos estado año y medio discutiendo, 20 personas, ha habido cosas en las que hemos estado muy de acuerdo. Me gustaría contar 2 cosas en las que hemos estado muy de acuerdo previamente, aunque no era exactamente mi materia, para después tratar de expresaros algo en lo que no ha habido acuerdo, que es decir, cómo mejoramos el sistema electoral, sino que los que leáis el libro veréis que hay abiertas fórmulas distintas sin que hayamos conseguido
en este caso concreto, encontrar una fórmula y tratar de explicaros por qué. Cosas en las que ha habido acuerdo que ya han sido en parte explicadas. Tenemos un sistema de derechos que funciona muy razonablemente bien, que prácticamente no hay que tocar, de tocar algo son sus garantías, en el sentido que se ha explicado Javier, pero creemos que hay cosas que en estos momentos indiscutiblemente deberíamos de aprovechar en una reforma constitucional. Solo os voy a decir una muy evidente. Nos gustaría a todos nosotros que se suprimiera del todo de la Constitución la pena de muerte. No creo que haya nadie en estos momentos que se oponga a esto, pero es una señal evidente de que la Constitución ha quedado antigua. Como ha quedado antigua la limitación del sufragio de los extranjeros a la reciprocidad, que era en 1978 solo existía en 3 países del mundo y que hoy, sin embargo, es el voto de los extranjeros en las elecciones municipales y que, sin embargo, impide avanzar en este campo, que es un campo importante. Son 2 ejemplos en los que es muy fácil ponerse de acuerdo entre personas de muy distintas ideologías partiendo de que estamos en un texto de la Constitución que apreciamos y por eso exactamente queremos renovarlo, no entendemos por qué, y se nos resulta muy difícil explicar a los alumnos que la pena de muerte ni existe ni puede existir en España, aunque lo ponga la Constitución. Y la pregunta, creerme que la pregunta más que surge todos los años es ¿y esto por qué no se reforma? Pues es una estupenda pregunta que un país que no tuviera la fobia a las reformas que tiene España lo habría resuelto hace mucho tiempo, como de otra manera. También creemos en la parte de funcionamiento de las instituciones que hay cosas indiscutibles. Voy a citar solo un par de ellas, aunque de ello ya ha hablado también Javier parcialmente. Es decir, creemos, por ejemplo, que los decretos leyes se han convertido en un instrumento de abuso clarísimo en cuanto ha habido un momento de crisis económica. Pero creemos que la solución constitucional es sumamente fácil, que es simplemente obligando a que todo decreto ley sea tramitado como ley y exista una auténtica discusión parlamentaria sobre ello. Esto, desde el punto de vista doctrinal, es imposible oponerse a esta idea. Es muy difícil, no hay un solo elemento. ¿Por qué no se reforma? Pues porque no se reforma nada, pero sería fácilmente reformable. Creemos también que tenemos una iniciativa legislativa popular redactada en un momento de franco temor a todos los instrumentos de democracia directa en España, muy justificada a la herencia franquista, pero que hoy no puede seguir funcionando así. La tramitación de la única iniciativa legislativa popular con los desahucios de las casas ha demostrado que esto sencillamente no puede funcionar como está funcionando. Hay prohibiciones en la Constitución que haya una iniciativa legislativa en materias de ley orgánica, en materias de derechos fundamentales, por ejemplo, que no tienen ninguna explicación. Estoy tratando de poner sobre la mesa cosas que creo que están fuera del ámbito de discusión académica. No hay nadie que razonablemente defienda una posición distinta. Solo para ponerles ahora sobre la mesa algo en lo que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, porque esto sí que es muy opinable, muy discutible. ¿Qué hacíamos con el sistema electoral del Congreso de los Diputados? Voy a dejar el Senado porque espero que Eliseo nos hable en parte de esto, ¿no? y haga innecesaria esa parte. Pero el Congreso de los Diputados nosotros para empezar, partíamos de un diagnóstico común, que no todo el mundo tiene, pero que creo que en el grupo sí estaba claro, que era necesario mejorar nuestra representación. Sé que esto no es mucho, pero sencillamente quiero constatar con vosotros la existencia de una cierta sensación cívica de que las cosas no se estaban haciendo bien en materia de representación democrática. Y también había un cierto acuerdo en que de lo que se trataba era de lograr unos objetivos muy difíciles a la hora de bajarlos de las grandes ideas al cómo lo hacemos. Los objetivos era lograr una relación más cercana a electores elegidos. Creo que todos estábamos de acuerdo en esto y creo que todos estábamos de acuerdo en que el sistema debería ser de alguna forma más proporcional, en el cual el voto de cada ciudadano tuviera un valor en términos de representación más igual, más similar, más de sistema proporcional que lo que existe en estos momentos en España, fruto, no lo olvidéis, de la elección de la provincia como circunscripción electoral y las grandes diferencias de habitantes. Creíamos que estos eran los 2 elementos a corregir.
Creíamos, sin embargo, que había unos elementos a mantener. Entre los elementos a mantener se encontraba, en primer lugar, el reconocer que nuestro sistema electoral había provocado una gobernabilidad muy razonable de España durante muchos años y una notable sensibilidad a los cambios políticos en forma de alternancia en el poder. Es decir, que había servido para que gobernase la derecha, la izquierda, con mayoría absoluta, con mayoría simple, sucesivamente en varios ciclos y que, por tanto, hiciéramos lo que hiciéramos en esta materia, esto deberíamos de respetarlo. Y que deberíamos de respetar también, si nos fuéramos a un sistema de apertura de listas, dicho en términos muy genéricos, deberíamos de respetar dos valores que creemos que son un logro. En primer lugar, seguíamos creyendo en el papel de los partidos políticos a la hora de configurar la representación. Otra cosa es que esos partidos deberían de ser reformados, en fin, vía la ley de partidos y vía exigencias constitucionales, pero tenían que seguir siendo la pieza clave. Por tanto, algo que perjudicara excesivamente el poder de los partidos a la hora de organizar la representación no éramos partidarios. Y creíamos también en una cosa que se pone muy pocas veces de manifiesto, que es que con todos sus defectos en España se había avanzado sustancialmente en paridad y que la apertura de la lista muestra que depende cómo se haga, con mucha frecuencia provoca una disminución de la paridad. Y no queríamos proponer ningún modelo que llevara a esa solución. Entonces, con todos estos elementos en la mano, ¿cómo lo hacemos al mismo tiempo más proporcional y con una relación más cercana entre gobernantes y gobernados, que parecen dos cosas casi antagónicas en teoría de los sistemas políticos? ¿Cómo conseguimos al mismo tiempo que haya un papel de los partidos, que el ciudadano se sienta más cercano, pero que los partidos sigan teniendo un papel en la selección de los candidatos y al mismo tiempo que no perdamos en paridad? Hasta ahí podíamos llegar, con lo que ha costado avanzar en ello, que ahora con motivo de abrir las listas perdamos en paridad. Pues puestos todos estos elementos juntos, solo llegábamos a un amago de intento de solución que es el que se suele llegar en estos casos. Alemania. Nos volvíamos a Alemania, no es ninguna casualidad, no estoy tratando de agradecer la invitación, pero llegábamos a un sistema como el alemán, con todos los electoral como el alemán. Es decir, un sistema en el cual básicamente se divida la representación, los 350, no teníamos por qué cambiar ese número, en aproximadamente la mitad elegidos en una circunscripción nacional, como ocurre en Alemania, y la otra mitad elegidos en circunscripciones muy pequeñas o uninominales, cogiendo como modelo el modelo alemán, pero naturalmente corrigiendo algunas de las disfuncionalidades del sistema alemán, que son también conocidas y que ha originado su inconstitucionalidad, entre otras cosas, en la propia Alemania. Eso vamos a procurar no traerlo y, pues teniendo en cuenta una serie de factores españoles que hacen absolutamente imposible un puro traslado del sistema alemán. Por ejemplo, la existencia de una barrera nacional del 5% creemos que es implanteable en un país como España. Pero con todos sus inconvenientes, con muchos matices, sí creíamos mayoritariamente que el punto de partida para tratar de encontrar la especie de bálsamo de Fiebrabás que cure todos los males del no nos representan, porque de esto se trata, era una especie de estudio en profundidad del sistema alemán para la elección del Congreso de los Diputados, adaptado a las peculiaridades españolas, probablemente, desde luego, eliminando lo de la barrera nacional y probablemente viendo cuál es el tipo de circunscripción pequeña que podríamos utilizar, quizás la comunidad para la otra mitad de los diputados, quizás la comunidad autónoma o una subdivisión de cada comunidad autónoma en lugar de diseñar circunscripciones estrictamente individuales. Por ese procedimiento entendíamos que se atajaba un poco al mismo tiempo todos los males posibles. Por ejemplo, se solucionaba el tema de la paridad, se solucionaba el tema de la posición entre los partidos políticos, lo cual probablemente me digáis, y tenéis mucha razón, que no solucionábamos ninguno, que es lo que suele ocurrir cuando se adopta un punto de vista ecléctico. En este punto, especialmente, en otros muchos del informe, pero en este punto veréis, los que lo leáis, que no pretendemos en absoluto ser dogmáticos, simplemente decir, hay un problema, ha funcionado razonablemente bien durante muchos años, es el momento de abordarlo, se puede discutir, no tenemos soluciones mágicas, pero estamos abiertos a la discusión. Este ha sido un poco el espíritu de todo el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Temas pues de consenso y otros de disenso. Te sorprenderías de lo que puede discrepar la gente. Lo digo porque el mismo tema de la pena de muerte, no olvidemos que ha habido una parte de la clase política que ha sido partidaria de reformar la Constitución para incluir la pena de muerte.
con todo lo tremendo que nos pueda parecer en un determinado momento, pero bueno. Nos vendría muy bien el convenio europeo, nos echarían de Europa, en fin. Para impedir imágenes, ¿no? Alemania como modelo. Alemania como modelo ya ha surgido 2 veces y ahora va a surgir en una tercera ocasión. Es curioso que la obsolescencia de la Constitución se ponga de manifiesto, lo digo por alegrar un poco el ambiente, en relación con la Ley Fundamental de Bonn del año 1949, porque el sistema electoral no es precisamente el que más se ha reformado en las sucesivas reformas de la Constitución. Bueno, ahora tiene la palabra para tratar de estos temas. Así. Donde quieras. Donde quieras. Eliseo Aja, conocida autoridad. Oye, Pablo, vente aquí. Conocida autoridad en el mundo de las comunidades autónomas, especialmente en los estudios jurídicos. Fue uno de los iniciadores del informe Comunidades Autónomas, que sigue publicándose, pese a no contar ya con la ayuda de todas las comunidades autónomas, como fue el diseño inicial de ese bonito proyecto, con lo cual la universidad muchas veces demuestra que la ilusión puede más que el dinero, que la financiación. Eliseo, 15 minutos. Este moderador es peligrosísimo, los comentarios que hace. Yo no sé si comenzar por pedir que suprima. Yo creo que todos estamos de acuerdo si decimos que aquí que estamos pasando una crisis que tiene 3 grandes ejes, ¿no? El primero, el económico y social, es evidente. El segundo, el de legitimidad, es decir, todo esto es fenómeno de crítica a todos los políticos, de desconfianza en el sistema político, de falta de participación, etcétera, etcétera. Y el tercero, el del sistema autonómico, el territorial. Yo voy a centrarme en este, pero por pura división de tareas, porque intentamos abordar los 3 y tengo muy claro que no sé si es más urgente la reforma territorial. A lo mejor en el coloquio podríamos hablar un poco de prioridades. ¿Por dónde empezamos? ¿Será una sola reforma, varias reformas? Y quizás es más urgente, pero no le doy más importancia, porque los otros me parecen que son claves, ¿no? Puestos en el sistema autonómico, recuerdo una vez, hace unos cuantos años ya, por eso del informe de las comunidades autónomas, vi a Bono, el que era presidente de Castilla-La Mancha, recuerdan ustedes. Bono era un hombre de un enorme carisma en su comunidad autónoma, ganaba siempre por mayoría absoluta, las monjitas le adoraban y bueno, era realmente un político particular. Y en un exceso de confianza me dijo algo que después más o menos ha declarado en público. Dice, yo cuando me propusieron en el PSOE que fuera candidato para presidente de Castilla-La Mancha, yo no sabía de autonomía, nada. A mí lo único que me sonaba era lo de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y es una cosa de los catalanes, vuestra. Pero yo, claro, si lo comparamos, lo que era la idea de autonomía hace 30 y pico años y lo que es hoy, el desarrollo del sistema ha sido inmenso, enorme. Entonces hay que plantearse por qué, a pesar de este gran desarrollo, está en crisis. Porque no deja de ser paradójico. Lo dejo un poco para el coloquio y antes expongo un par de cosas. Yo creo que en la crisis del sistema autonómico hay 2 grandes ejes a contemplar. Uno en general, el que afecta a todas las comunidades autónomas, el que afecta al sistema. Otro, más particular, a algunas comunidades autónomas que reivindican condiciones de nacionalidad o de reconocimiento, etc. El primero, el sistema autonómico en general para todas las comunidades autónomas está atravesando una crisis. Yo creo que sí. Y es una crisis que no tiene una medida fácil. No se puede responder a aquella pregunta un poco provocadora, no sé si el lenguaje eso lo permite, de Vargas Llosa, de cuándo se jodió la democracia en el Perú, cuándo empezó a no funcionar el sistema autonómico. Es muy difícil contestar, porque es la suma de las no reformas, es decir, la falta de reforma que eran necesarias y no se han realizado, ¿no? Por ejemplo, en competencias, ha aludido un momento Javier antes, el sistema competencial
se ha judicializado totalmente y eso es un mal final. Todos los conflictos se acaba resolviendo el Tribunal Constitucional, pero tiene tantos conflictos que está tardando 7 y 8 años como media en dictar sentencia. Algunas importantes, por ejemplo, la que hacía referencia también a la previa al 135, 10 años. 10 años para dictar una sentencia. En conflictos que son entre un gobierno autonómico y el gobierno central, le da tiempo a cualquier político a hacer barbaridades porque de aquí a 10 años ya me cogerán. Es decir, provocan la irresponsabilidad. Y eso es fruto de un sistema competencial técnicamente mal diseñado. Pero que en el 78 se hiciera así es lo más normal del mundo, porque no teníamos ninguna experiencia. Y los constituyentes hicieron el consenso sobre un acuerdo sin experiencia previa, inspirados por la Segunda República. Solo había el modelo del Estatuto de Cataluña de la Segunda República, pero el Estatuto de Cataluña era para una comunidad, una región, se decía entonces una región autonómica. Pero ahora tenemos todo el territorio. No puede ser igual el sistema. Lo que servía para uno, que era que el Estatuto recogía las competencias, no sirve para todos, porque claro, las competencias repartidas entre 17 pueden llegar a auténticas disfuncionalidades. Por tanto, eso se ha de rehacer. Y es un tema muy técnico y no es tan difícil de realizar, ¿no? Pero yo creo que hay que sustituir un poco el conjunto, y aquí tenemos el tema del Senado. Si el otro día el presidente del Gobierno decía, bueno, que alguien me diga por dónde empezamos la reforma constitucional. Yo la respuesta la tengo clarísima, por el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado es una Cámara, y esto no tiene nada contra los senadores, por supuesto, estoy hablando de la institución. El Senado es una Cámara que en su composición duplica Congreso. Es decir, prácticamente están los mismos partidos en el Congreso y en el Senado. Y no tiene poder, no tiene ningún poder. De tal manera que si se enfrenta en una ley con el Congreso impone su opinión rapidísimamente. Es más, en caso que el Congreso o el Gobierno pidan la urgencia del procedimiento legislativo, el Senado tiene 20 días para corregir la ley. 20 días no da tiempo a nada. Es decir, no tiene poder, no puede hacer nada. Bueno, el mejor reflejo, el Senado no controla en absoluto los decretos leyes. El Gobierno actual lleva, ¿cuántos? ¿25, 30 decretos leyes? Una cincuentena en 2 años y pico, y el Senado no se ha enterado de ninguno, porque no le corresponde controlarlo, lo hace solo el Congreso. Es decir, el Senado es una Cámara que no tiene poder. Por otra parte, y se vio enseguida también, las comunidades autónomas no participan en la legislación. La ley de educación, la ley de medio ambiente, la ley de sanidad, que las comunidades autónomas van a desarrollar a través de su propia legislación y van a aplicar después, se hace sin contar para nada con las comunidades autónomas. No intervienen en ningún momento del procedimiento legislativo. Bueno, de ahí que enseguida, no hay que ser ningún genio, ya en los años 80 empezáramos a decir, hombre, un Senado que no tiene poder. Y en cambio unas comunidades autónomas que no pueden participar. Hagamos un Senado autonómico. Es que es de cajón. Tan de cajón era que efectivamente se hizo una reforma del reglamento del Senado muy ambiciosa en el 94, en el que prácticamente se permitía, por ejemplo, que asistieran al Senado, no siendo senadores, los consejeros y el presidente de las comunidades autónomas, que participaran, que tomaran iniciativas. Todo eso ha fracasado. ¿Por qué? Porque por mucha voluntad de reforma interna que se haga, la Constitución impide que el Senado tenga poder. Y por lo tanto todo eso no ha servido para nada. ¿Qué queda entonces? Tampoco hay que ser ningún genio. Reformemos la Constitución para hacer un Senado como Dios manda. Y eso se aprobó por el propio Senado en el 96 y se aprobó por unanimidad. El Senado lo aprobó por unanimidad. Después resulta, y se creó una comisión que comenzó a trabajar en la reforma de la Constitución. Resultó que se convocaron elecciones en el propio 96 y el proceso se interrumpió. Y después lo recuperó, yo creo que no de muy buenas maneras, Zapatero, a través de su discurso de investidura, donde propone 4 reformas de la Constitución y entre ellas el Senado, y también fracasa. Por tanto, algo que desde los 80, reformado en los 90, propuesto en el 2004, todo el mundo ve claro, hay que reformar el Senado, no se ha hecho.
Por tanto, ¿cuándo se empezó a fastidiar? No, es que ha sido siempre, día a día, por no reformar. Ese es uno de los ejes que hay. Y las alternativas son relativamente claras. Aquí el debate que tuvimos y que se recoge en el informe, el mérito de Javier, del director del informe, ha sido exponer muy bien los debates que teníamos nosotros mismos allá. Hay dos modelos. Uno es un Senado de carácter parlamentario, designado bien por los parlamentos de las comunidades autónomas o bien por el electorado directamente, o bien un Senado de tipo alemán, estilo Bundesrat o inspirado como mínimo en el Consejo Federal Alemán, que está integrado por los gobiernos de las comunidades, estaría integrado por los gobiernos de las comunidades autónomas, que por lo tanto sería de composición muy reducida, 60 personas más o menos, haciendo un mínimo, por ejemplo, de 3 senadores por cada comunidad autónoma, más uno más por cada millón de habitantes, por ejemplo, y que participaría en la aprobación de las leyes que afectan a las comunidades autónomas. Por tanto, la legislación, esa es la inspiración alemana, tendría dos tipos de leyes. Uno, es que me distrae mucho. Yo no estoy acostumbrado a como las estrellas de cine. Perdónenme. Unas leyes serían aprobadas solamente por el Congreso, cuando no afectan a las comunidades autónomas. Bueno, un sistema unicameral perfectamente legítimo y superdemocrático. Hay muchos países que lo hacen así. Otras leyes, las que reflejan competencias compartidas con las comunidades autónomas, serían aprobadas por el Congreso y también por el Senado, integrado por los gobiernos autonómicos. ¿Qué conseguimos con ello? Principalmente conseguimos dos cosas importantísimas. Una, que las leyes recojan los intereses de las propias comunidades autónomas en equilibrio con los del Gobierno y las Cortes en general. Y, por tanto, disminuye la conflictividad actual. Si la ley se negocia, si la ley se acuerda, se supone que desaparecerán los conflictos. Pero segundo, y aún más importante, conseguimos que las comunidades autónomas se relacionen entre sí. Pues las comunidades autónomas se ignoran mutuamente. Las comunidades autónomas no se tratan entre sí. Había una época en que algunos presidentes, ya con cachondeo, decían: es que los presidentes autonómicos nos encontramos únicamente en las bodas de los infantas y ya no quedan. Por casar, quiero decir. O en los funerales. Se encontraban también, curiosamente, en el aeropuerto cuando volvían del Comité de las Regiones de Europa. ¿No hay un órgano? Zapatero creó en última instancia la conferencia de presidentes, pero está funcionando muy mal cuando funciona. Muy mal. ¿Y eso qué provoca? Eso no solamente provoca disfunciones en el propio, digamos, armazón jurídico. Provoca algo mucho más grave, que es la falta de solidaridad y la falta de compenetración de unas comunidades con otras. Yo me pregunto, como cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, ante una situación como la que estamos viviendo en Cataluña, que es dura, que es difícil, que es problemática, las comunidades autónomas, las demás comunidades autónomas no tienen nada que decir. ¿Los presidentes de las comunidades autónomas no debieran discutir de este tema? Pues ¿quién lo va a hacer? Es decir, la falta de colaboración horizontal entre comunidades autónomas es terrible. Y es uno de los principales problemas que tenemos, a diferencia, una vez más, de la colaboración horizontal de los Länder alemanes, por ejemplo, o austríacos, o incluso de los Estados americanos. Incluso. Ese sería el primer gran eje, ¿no? Forma de relacionarnos, forma de distribuir las competencias, que afecta a todas las comunidades autónomas y que requiere una reforma. El segundo eje, y voy a ir ya más deprisa, es más delicado y yo lo sé perfectamente y en el coloquio hablamos de lo que ustedes quieran. Pero hoy me voy a ceñir a lo que hay en el informe y no voy a aportar más ideas de mi cosecha, digamos. El tema que afecta a las nacionalidades. Es decir, ¿por qué en el momento en que el sistema autonómico se ha desarrollado más,
de que el poder de las comunidades autónomas es más grande, porque justo en ese momento se plantea la posible independencia en Euskadi, primero con el plan Ibarretxe, en Cataluña después con el planteamiento por la independencia actual de Esquerra y más. Evidentemente, porque hay un partido nacionalista que sostiene eso, porque ese mismo partido años antes no lo sostenía y por tanto no se planteaba, eso está claro. Claro, ¿y por qué hay un partido nacionalista? Bueno, porque la opinión pública le da soporte, le da apoyo y le vota. Es un círculo vicioso. Y yo creo que no tenemos ningún aparato para medir cuál es el nacionalismo de cada comunidad autónoma y hacer una especie de clasificación. No, no es verdad, no va así la cosa. La cuestión se plantea siempre de manera problemática. Y se plantea aquí, como se plantea en Quebec, como se plantea en Escocia, como se puede plantear en otros lugares. La cuestión es, ¿puede un Estado actual en Occidente admitir diferentes naciones en su seno? Ese es el problema. No lo es el decir la soberanía nacional es única, indivisible. Y todo. Eso era en la época de Bodino, hace 5 siglos. Si quieren hablamos de la soberanía nacional. No funciona así. La Constitución no se puede interpretar de esta manera. Ahora bien, la Constitución admite que hay nacionalidades. La diferencia entre nacionalidad y nación es prácticamente inapreciable en la historia, en el derecho comparado. Y lo verdaderamente importante es que al margen del nombre no se cuestione la vida en un Estado común y en las instituciones que son comunes. Esa es la clave. Naturalmente, eso implica muchas opciones personales, de asociaciones, de grupos, etcétera, sobre cómo quiero vivir, qué convivencia quiero tener, etcétera, etcétera. Pero, en último extremo, no habría problemas constitucionalmente hablando para admitir la existencia de nacionalidades y naciones en España, con una reforma que lo reconociera como tal, en pos de la integración de todos los territorios. Sin privilegios, por supuesto, sin privilegios, pero sí con sentimientos distintos, probablemente. ¿Por qué? Porque eso significa admitir que para unos millones de habitantes de Cataluña, de Euskadi y de otras comunidades autónomas eventualmente, la nación es Cataluña y España es esencialmente el Estado institucional, y para otros significa que la nación es España, y lo sienten así, mi nación es España. Ah, no, mi nación es Cataluña. La cuestión es, ¿podemos vivir bajo el mismo Estado, con las mismas leyes, con la misma Constitución o no? Y esa es la cuestión que hay que plantearse y que creo que hay que resolver. Bien, para eso hay toda una serie de técnicas, y aquí ya el informe no entra, probablemente hubiéramos discutido más, pero poco a poco me parece que tendrán que ponerse sobre la mesa, ¿no? Especialmente sobre la teoría llamada teoría de la claridad del Quebec, ¿no? De cómo no existe un derecho a decidir, no hay derechos a decidir, eso no está reconocido en ningún sitio, pero sí existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para realizar un referéndum entre los gobiernos afectados con una serie de condiciones de claridad, de democracia, de pluralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que antes o después ese problema se va a plantear y que conviene ir reflexionando poco a poco y sin ningún dramatismo, pero ir reflexionando. Porque es de alguna manera, no sé si debo decir, es un poco polémico, de alguna manera la traducción del derecho a la autodeterminación, pero para los países occidentales, que seguramente algún tratado internacional o alguna decisión de la Unión Europea tendrá que plantearse. Porque fíjense que hemos cambiado notablemente de ambiente. Declararse independiente hace un siglo era lanzarse al vacío internacional. Declararse independiente hoy, en el seno de la Unión Europea, no plantea problemas de fronteras, son las comunes de la Unión Europea, no plantea problemas de moneda, ni de Banco Central, ni de cantidad de normas que están dadas por la Unión Europea. La independencia ya no es lo que era.
Ahora es mucho más fácil. Ahora tiene muchos menos riesgos. Pero no quiere decir que no tenga iguales inconvenientes. Eso es una cuestión de opciones políticas. Pero hay que replantearse la situación porque es nueva. Bueno, son reflexiones de profesores que seguramente van más allá de lo necesario para una reforma de la Constitución, pero que en todo caso tienen una base común que es la que se recoge en el informe. Muchas gracias. Nos ha dado pues el profesor Aja, junto a elementos que me parece que vertebran una línea muy adecuada, el tema de las prioridades, una o varias reformas, la reflexión sobre la crisis del sistema autonómico justo cuando más se ha desarrollado. Luego nos ofrece nos da una oferta muy concreta en relación con lo que afecta a todas las comunidades autónomas, que se llama Senado, modelo alemán, y en cambio da una larga cambiada en relación con los hechos diferenciales para un concepto que hasta ahora no estaba en la Constitución, pero que él propone, que es el concepto de nación, como distinto de nacionalidades, porque nacionalidades ahora somos todos. Aragón también es nacionalidad y muchas otras han accedido a la denominación como nacionalidad. Bueno, pues ahí están esas propuestas. Supongo que merecerá la pena que debatamos sobre ellas. A continuación doy la palabra a Julio López Laborda, que es nuestro especialista en financiación de todas las autonomías, no solo el ámbito propiamente autonómico, sino también el régimen local, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y también querido mío. Julio. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo voy a hablar efectivamente de financiación autonómica, que aunque es un tema mucho más específico, también es de especial relevancia para las comunidades autónomas y además, pues seguramente en la financiación autonómica está el origen de algunos de los muchos problemas que tiene ahora nuestro Estado. Y quiero empezar con algo relacionado con lo que decía Eliseo, reconociendo que en estos 35 años la financiación autonómica, el modelo de financiación, se ha desarrollado extraordinariamente. Hace 35 años las comunidades autónomas se financiaban con subvenciones del Estado y en la actualidad 3/4 partes de sus ingresos proceden de impuestos que han soportado directamente los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que reconocer que el cambio ha sido de una enorme envergadura. Pero también es cierto que este desarrollo se ha hecho a partir de un marco constitucional que yo calificamos de escaso y muy poco preciso. Y, por lo tanto, este desarrollo ha sido muy bueno, como podía haber sido muy malo, porque ha dependido en estos años de la discreción del gobierno de turno. Por lo tanto, podría ser un buen momento, ahora que estamos debatiendo sobre la reforma constitucional, para ver qué normas, qué principios se podrían fortalecer para garantizar básicamente dos cosas: la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la solidaridad entre ellas, y derivadamente asegurar que los ingresos autonómicos van a ser unos ingresos de calidad y previsibles, dos características fundamentales. Y además, sin llevar a la Constitución tal carga de normas que acabemos trasladando a la norma constitucional las discusiones que ahora tienen lugar en torno a la LOFCA o en torno a la legislación ordinaria que cada 5 años se va negociando y aprobando. En este marco, los acuerdos básicos en el informe han sido los siguientes. Me voy a referir sucesivamente al ámbito de la autonomía financiera y después a la solidaridad. Y luego, si me queda un par de minutos, te preguntaré, Fernando, para hablar de otro par de principios que creo personalmente que merecería la pena también considerar su incorporación a la Constitución. En cuanto a la autonomía financiera, habría que reconocer, y esto es más importante de lo que parece, que la autonomía financiera debe respetarse no solo en la vertiente de los gastos públicos, como ha sido habitual hasta ahora y lo ha sido también en la interpretación del Tribunal Constitucional, sino especialmente en los ingresos públicos. Hay autonomía financiera en los gastos y en los ingresos, y este principio es muy exigente, porque quiere decir que la financiación autonómica debe basarse fundamentalmente en sus propios impuestos.
en impuestos sobre sus ciudadanos y sobre los que puedan ejercer sus competencias normativas. Por lo tanto, está imponiendo una jerarquía en los ingresos autonómicos. La fuente fundamental de financiación de las comunidades autónomas no pueden ser las transferencias. Tienen que ser los ingresos propios. Pero dicho esto, esa figura ya la tenemos en nuestro sistema de financiación, que son los tributos cedidos. Los tributos cedidos son una fórmula magnífica de financiación regional que armoniza la coordinación tributaria en todo el territorio con el ejercicio de la autonomía por las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿por qué no reforzamos la posición constitucional de los tributos cedidos? ¿Por qué no establecer claramente que la fuente fundamental de financiación de las comunidades autónomas son los tributos cedidos? Que las comunidades deben participar, si es posible, en todos los impuestos del sistema fiscal español, que es un sistema compartido, que deben, siempre que sea posible, poder ejercer sus competencias normativas en los tributos y que deben intervenir en las tareas, en las tareas de aplicación de los tributos, de gestión tributaria, lo cual no quiere decir que se descentralice la administración tributaria. Tenemos esa figura y deberíamos reforzarla constitucionalmente. Ha habido debate en el seno del grupo de trabajo sobre si debería o no haber una lista cerrada de tributos cedidos a las comunidades y con porcentajes máximos, mínimos o fijos. Yo, desde luego, no soy en absoluto partidario y creo que en un tema tan mudable como es el de los impuestos no es ni recomendable ni necesario. Esa puede ser una tarea que puede cumplir perfectamente la LOFCA y el legislador ordinario. Ahora bien, sí que es cierto que habría que asegurar una visibilidad a la participación de las comunidades autónomas en los tributos cedidos. Quizá la forma de hacerlo sería asegurando en el texto constitucional que al menos las comunidades autónomas participan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el IVA, en los dos grandes impuestos del sistema fiscal, sin comprometer un porcentaje determinado de participación. Esto por lo que respecta a la autonomía financiera, y un poquito más complicado en la vertiente de la solidaridad. Aquí la regulación constitucional es especialmente confusa y, por lo tanto, habría que aclararla, aunque los elementos fundamentales están. Y lo que nos parece es lo siguiente. Primero, habría que distinguir claramente o habría que reconocer la existencia de dos objetivos relacionados con la solidaridad interregional y, por lo tanto, de dos instrumentos. El primer objetivo sería la convergencia regional, es decir, tratar de reducir las diferencias de renta y riqueza entre regiones. Y el instrumento o los instrumentos para conseguir ese primer objetivo pues deberían ser el Fondo de Compensación Interterritorial y los fondos europeos, en general los fondos de desarrollo regional. Y el segundo elemento seguramente es el más polémico, el segundo elemento de la solidaridad. El segundo objetivo es el que llamamos, los que trabajamos en federalismo fiscal, aunque esto cada vez se ha extendido más, lo que llamamos la nivelación. Es decir, asegurar niveles similares de prestación de los servicios públicos autonómicos con independencia de que existan diferencias de renta o riqueza. O de otra manera, que las diferencias de renta o riqueza no se traduzcan en un acceso desigual a los servicios públicos autonómicos. Esto es lo que se conoce como el objetivo de nivelación. Y el instrumento que se utiliza para alcanzar este objetivo son las transferencias de nivelación. Pues el actual Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global, de Competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la nivelación, sobre la igualdad en la prestación de servicios, habría que ser mucho más preciso de lo que se es en la actualidad, que se es muy poco. Desde nuestro punto de vista, primero, habría que definir el concepto de nivelación. La nivelación lo que pretende es garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios a igualdad de esfuerzo fiscal.
Es decir, que si las comunidades autónomas exigen los mismos impuestos a sus ciudadanos, también deben estar en condiciones de poder prestar los mismos servicios. Por lo tanto, primero, concepto. Segundo, los límites, algo delicadísimo, los límites al grado de nivelación. Es decir, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere garantizar una igualdad total en los niveles de prestación de servicios, como en Australia, por ejemplo, o se quiere aproximar los niveles de prestación de servicios, como en Alemania, como en Canadá o como en Suiza? Desde nuestro punto de vista, la Constitución no debe definir el grado de nivelación. El grado de nivelación debe ser una decisión que tome el Estado con las comunidades autónomas, porque seguramente es una decisión coyuntural, o puede ser una decisión coyuntural. La Constitución lo que debería hacer, y bueno, en la interpretación del Constitucional parece que de alguna manera lo hace, pero debería hacerlo explícito. La Constitución debería establecer los límites al grado de nivelación. Es decir, por debajo de qué grado de nivelación no se puede superar, o cuál es el límite superior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior es la nivelación de los servicios públicos fundamentales. Ese es el mínimo que debería garantizarse en cualquier caso, que todas las comunidades estén en condiciones de asegurar los mismos niveles de prestación de los servicios fundamentales a igualdad de esfuerzo fiscal. ¿Y cuál es el límite superior? La nivelación plena. La nivelación plena, que todas las comunidades autónomas estén en condiciones de prestar el mismo nivel de todos los servicios transferidos a igualdad de esfuerzo fiscal. Es decir, que no cabe no nivelar los servicios fundamentales, como tampoco cabe sobrenivelar, nivelar por encima, como quizá esté ocurriendo en algún caso en la actualidad. Nivelar por encima de ese grado total de nivelación. Por lo tanto, primero el concepto, segundo los límites, tercero, y aquí entramos en un tema especialmente complejo, que es la ordinalidad. ¿Debería incorporarse a la Constitución el principio de ordinalidad? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que es un principio lógico, evidente y que debería ser innegociable. Pero luego es muy difícil aplicarlo. La ordinalidad no dice más que si una comunidad autónoma tiene una capacidad fiscal para financiar sus necesidades de gasto, una capacidad fiscal por encima de otra comunidad autónoma, después de intervenir los mecanismos de solidaridad, esa comunidad que es más rica no debería quedar por debajo de la que es más pobre. Evidente, lógico. Ahora bien, que lo que se recoja en la Constitución no garantiza nada. Desde mi punto de vista, solo lo digo ahora y si acaso luego lo puedo justificar, que funcione el principio de ordinalidad o no dependerá de que se calculen correctamente las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Y eso no depende de la Constitución. Eso depende del Estado, depende de las comunidades autónomas, depende de los procedimientos que se arbitren, que deberían ser totalmente distintos de los que se utilizan ahora para cuantificar las necesidades de gasto. Si esto no se hace, la incorporación de la ordinalidad a la Constitución solo generaría frustración. Y si acaso luego volveré sobre ello. Y cuarto, la Constitución debería explicitar que en los dos objetivos de solidaridad y, por lo tanto, en los dos instrumentos de solidaridad, los fondos de desarrollo y las transferencias de nivelación, deben participar las comunidades de régimen foral, que ahora están fuera, y mientras sigan fuera, pues seguiremos sin poder cegar una fuente de inestabilidad del modelo de financiación común y del foral, de ambos. Y un minuto nada más para decir otros dos principios que quizá no sean muy operativos, pero que yo sería partidario de incorporar, pensando más tarde sobre la reforma constitucional, que deberíamos incorporar también, o deberíamos pensar su incorporación en el texto constitucional, más que porque vayan a ser operativos de por sí, porque van a introducir presión en el Estado y en las comunidades autónomas. El primero es el principio de equilibrio financiero vertical. El equilibrio financiero vertical lo que pide, básicamente, es que los recursos
del Estado y de las comunidades, debe garantizarse que los recursos del Estado y de las comunidades autónomas evolucionen de acuerdo con sus necesidades de gasto. Y esto ahora seguramente no se cumple. Trata de cumplirse cada vez que se negocia el sistema, pero en cuanto el sistema se pone a funcionar, empiezan a producirse desequilibrios. Y la sospecha, seguramente fundada, es que esos desequilibrios favorecen al Estado. El principio de equilibrio financiero vertical lo que pide es que no haya solo un equilibrio en el momento inicial. Ese equilibrio debe garantizarse a lo largo del tiempo también. Y el segundo principio, y con esto termino, es el de responsabilidad financiera, que ahora está en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que es un principio, desde mi punto de vista, fundamental y que es complementario del principio de autonomía. Y que básicamente lo que pide es que cada administración financiera sea responsable de sus compromisos de gasto. Que ninguna administración rescate a otra tenga que acabar cubriendo los gastos de otra. Es decir, seguramente lo contrario de lo que se está discutiendo estos días con la mutualización de la deuda autonómica. Gracias. Muchas gracias. Supongo que es el tormento de tus alumnos el diferencia entre el principio de ordinariedad y el de nivelación, afectos. Abrimos el turno de intervenciones. Pido que las intervenciones sean breves y, en la medida de lo posible, para no hacer un debate sin sentido, voy a procurar que, si hay otras intervenciones sobre el mismo tema, se realicen todas a la vez, o sea, una tras otra, antes de dar la palabra a los ponentes. Palabras. Ahí hay una. Tengo ya dos. Tres. Señor. El informe del Consejo de Estado de 2009 sobre la reforma electoral, ¿qué opinión le merece? ¿O a otros autores del informe? Lo hemos analizado, pensamos que es un documento de referencia, pero creemos que las simulaciones que hace el informe del Consejo de Estado del 2009 realmente son pequeños ajustes que no alteran la proporcionalidad. Es decir, lo que demuestra ese informe es que bajar de una atribución mínima de 2 diputados por provincia a 1, subir de 300 diputados a 400 o cambiar la regla DON por la ARE, todos esos anexos y simulaciones demuestran que dentro del marco constitucional cambia muy poco. Es decir, pensamos que es una muestra de que, si queremos incrementar la proporcionalidad, porque nuestra sociedad ya no es bipolar sino pluralista, y que los ciudadanos elijan otros ciudadanos y no solo partidos, el informe del Consejo de Estado demuestra que con ingeniería, no con una arquitectura, no obtenemos grandes cambios. En definitiva, que si no cambiamos la provincia como circunscripción electoral, hay poquísimo que hacer. Exacto. Pero yo creo que eso es la lección más clara de esta parte del informe del Consejo de Estado. El informe del Consejo de Estado no nos resuelve el problema. Hay que pensar. Las intervenciones sobre este tema de elecciones, si no doy la palabra al señor Alierta. Sobre este mismo tema. Digan todos, por favor, su nombre. Sí, Francisco Llobet. Yo muchas veces me he preguntado cómo en esta provincia votamos 7 diputados sobre 450 que van a aprobar leyes que nos afectan a todos, ¿no? Y en qué medida habéis podido estudiar la circunscripción única a efectos del Congreso de los Diputados. Hemos estudiado alternativas, empezando por todas las que pone de manifiesto el Consejo de Estado y otras varias más. Efectivamente, el problema en España es la provincia unida a las enormes diferencias poblacionales que hay entre las distintas provincias en España. Si tenemos un número de diputados, son 350, pero no arregla nada que sean 400, a repartir entre 50 provincias, más Ceuta, más Melilla. Hay que atribuir un mínimo inicial a cada una de ellas, que puede ser 1, pueden ser 2, pero en fin, con 1 mismo o 2, pues tenemos ya cogidos un importante número de diputados. Lo que tenemos para compensar las desigualdades poblacionales no da para que el sistema sea en su conjunto lo suficientemente proporcional. Mientras sigamos enquistados en el modelo provincia, no avanzaremos en proporcionalidad.
Por el contrario, si nos vamos al modelo circunscripción nacional, 350 diputados en una única lista, no tengo ninguna duda que sería extremadamente proporcional. A cambio, la relación entre representantes y representados desaparece completamente. Habría que votar dentro de una enorme lista de personas perfectamente desconocidas. A cambio, provocaría una disgregación enorme del Congreso de los Diputados, de forma que se haría probablemente imposible cualquier gobierno solitario de cualquier partido político. Iríamos necesariamente a un sistema de concentración de gobiernos de coalición permanente. A cambio, no hay un solo país en el mundo que tenga el suficiente número de población y la suficiente complejidad interna como para haber adoptado un sistema de circunscripción nacional en las elecciones nacionales. Los dos únicos países razonables que lo hacen son Israel y Holanda, los dos muy pequeños y Israel con un gran factor de unidad. Países complejos como es España, circunscripción nacional única, con 40 y tantos millones de electores, es prácticamente imposible. Lo hacemos para el Parlamento Europeo y lo hacemos de alguna manera, pero lo hacemos porque somos perfectamente conscientes de que el Parlamento Europeo no elige gobierno y que, por tanto, el factor representatividad es el importante. Si el día que el Parlamento Europeo elija gobierno de verdad, probablemente dejaremos de utilizar la circunscripción electoral. No, pero hay que el modelo alemán, claro, es partir por la mitad del asunto. Claro. Tiene las ventajas y los inconvenientes de los dos sistemas que acabo de decir. Es decir, hagamos una lista única, digamos con 150 diputados, o 175 sobre 350, que se elige a nivel nacional. Eso provoca una gran representatividad del conjunto del sistema, porque se eliminan las provincias. Cojamos los restantes diputados y vayamos a algo parecido al modelo alemán, circunscripción de un único diputado o circunscripciones muy pequeñas por comunidades autónomas, donde se provocará una gran cercanía entre electores y elegidos. Y, de alguna forma, partiendo el modelo electoral por la mitad y atacando en la mitad de circunscripción nacional la falta de representación y atacando en el modelo circunscripción individual o muy pequeña la relación directa entre representantes y representados, creemos que el conjunto puede dar un mejor sistema que el que tenemos en la actualidad. Para aclararlo un poco, porque Pablo es nuestro experto en materia electoral, yo no lo soy y quizás por eso lo explique más claramente, ¿no? Que no hay nadie que sea capaz de explicar el modelo alemán. Si vamos a un modelo, podemos ir a un modelo de circunscripción autonómica o a un modelo de circunscripción nacional. La mayoría no queremos la provincia porque no lo hace proporcional. Si vamos al modelo nacional, entonces hay que conjugarlo con un 30 o un 50% de circunscripciones prácticamente uninominales, donde ahí sí se puede conocer a quién se elige. Y esto tendría las ventajas de los dos modelos, es decir, una representación proporcional personalizada. Esto lo hemos estudiado bastante en el Instituto de Derecho Parlamentario, la Asamblea de Madrid lo ha propuesto y esto explica que comparezca en el informe un portavoz de un grupo. Hay estudios que nos permitirían saber cómo corregir el modelo alemán y una circunscripción nacional y un porcentaje de circunscripciones uninominales. Hay quien dice que las circunscripciones uninominales producirán oligarquía y caciquismo. Volvemos atrás. Respuesta: no, porque tenemos el mejor procedimiento electoral del mundo. No el mejor sistema electoral, pero sí el mejor sistema de garantías electorales. Un sistema mixto, es decir, donde el aspecto de la proporcionalidad tenga un peso adecuado y el mayoritario uno decisivo, se podría, digamos, que conjugar con el modelo francés o el brasileño, etcétera, es decir, elecciones generales a dos vueltas. La doble vuelta es, hasta donde yo tengo conocimiento, algo exclusivo o prácticamente exclusivo de las elecciones presidenciales. No para las elecciones parlamentarias, donde es muchísimo más complicado. Para unas elecciones presidenciales no tendría ninguna duda que es un buen sistema. Para la institucionalización de la candidatura del Estado que tenemos, fuese viable, ¿no? Pero, a ver, donde funciona el sistema de doble vuelta es casi... Puede que haya alguna excepción, pero digamos, en la generalidad de los casos es para la elección de presidente de la República. O para alcalde, por ejemplo, podría funcionar. Para alcalde. En el máster nuestro en parlamentario y electoral, el que le damos clase,
tenemos muchos alumnos de México, de la República Dominicana. Esto se lo están planteando en el presidencialismo en México y en la República Dominicana, un balotaje. Pero en un sistema parlamentario no tiene sentido. Ese efecto mayoritario que usted quiere se consigue con la circunscripción uninominal, donde el que vence se lleva todos los votos. Y aparte permite que el elector... Pensamos que esto puede servir para que los que vayan por lista uninominal tienen que tener cierta gravedad, cierto peso específico, o no lo votarán, porque el ciudadano puede votar en la lista, decir este que se presenta en circunscripción no lo he visto nunca y no lo conozco y no lo voto. Eso es lo que pretendemos decir con la personalización. Tenemos muchos más temas que tratar, lo digo porque hay varias palabras, y a las 8 se levanta la sesión, advierto ya. Entonces, señora Alierta. Gracias. Yo debo señalar, siguiendo las indicaciones del profesor Aja, que yo no creo que sea un buen momento para debatir la reforma de la Constitución. Y lo digo por lo siguiente: tenemos un gravísimo problema económico en España. Tenemos un paro del 22, del 23%. Es un paro muy elevado, pero no es un momento en el cual se puedan abordar estos temas que ya se conoce y se conoce mucho tiempo y que aquí hemos escuchado posiciones muy interesantes. Creo que lo primero que tenemos que hacer en este país es resolver el problema económico, que lo tenemos y muy serio. Y en ese sentido, y relacionado con el tema de economía, hay un tema que quiero señalar, como ha dicho el profesor, el de legitimidad del sistema. Yo debo deciros quizá esto, yo soy un economista. Debo deciros que hay un desasosiego de la gente con los gobiernos y con los sistemas. Pero viene en parte, y debo decirlo, y quizá no debiera decirlo, que los economistas no entendemos muy bien cómo funciona la economía. No sé, los problemas que tenemos en España los economistas están en Francia, están en Alemania, están en Estados Unidos, están en todos los países occidentales. Llevamos 6 años debatiendo sobre los temas. La Reserva Federal Americana intenta hacer lo que puede, el Banco Central lo que puede, el Banco de Inglaterra lo que puede, y se va saliendo. Unos salen mejor que otros, pero básicamente no tenemos. Es que la economía es como cualquier ciencia, como la medicina, pues se sabe arreglar cánceres, pero hay otros que no se saben arreglar. Entonces se sabe mucha más economía que sabía hace 30 años, y mucha más que hace 60, y muchísima más que 100, pero hay cosas que no se saben. Entonces estamos allí atascados. Los pobres gobiernos, digo la palabra pobres gobiernos, pues a la hora de establecer políticas, cogen las que les dicen los economistas. Y los economistas pues no están en condiciones de dar grandes ideas. Entonces la gente se encuentra... Yo ruego que haga una pregunta, porque si no tenemos otra ponencia y no tenemos tiempo. Sí, pues resumo, pues se encuentran de cara a los gobiernos que no saben resolver los problemas. Y los gobiernos tienen la información que tienen. En consecuencia, hay un problema de legitimidad de todo el tema que no radica ya solo en una reforma de la Constitución, sino que radica en avanzar en ese sentido. Yo soy optimista y creo que se avanzará y que se resolverán los sistemas. Los problemas económicos igual se resolvieron en los años 30 y se resolvieron progresivamente y se van resolviendo. Yo no quiero extenderme mucho más, únicamente decir, puesto que fui senador, que el Senado cumple una función muy importante, entre otras cosas corrige las faltas de ortografía que nos mandan los diputados. Ya sabéis que las leyes españolas no tienen un prestigio de mucha categoría, pues si salían directamente del Congreso sin pasar por el Senado, que lo sometemos a una revisión profunda, pues entonces el prestigio de los diputados seguramente los habría tirado ya por las paredes hace mucho tiempo. Y nada, y con esto quiero terminar para no abusar. ¿Alguien más quiere intervenir sobre el tema de la necesidad de la reforma, de la conveniencia de otros elementos? Si no, doy la palabra al señor García Roca, me parece que sería el tema más general, ¿no? ¿Y cuándo fue un buen momento para reformar la Constitución? ¿Y cuándo lo va a ser? Si usted tiene una casa, el otro día con mi mujer, y tiene usted un chalet hace 35 años y nunca ha pintado ni arreglado las puertas, y además se da cuenta que las cañerías no corre el agua y no se puede duchar, no es un buen momento. Usted pide un crédito y lo reforma. No, llevamos los expertos pidiendo estas modificaciones desde el año 88, 89. ¿Va a ser mejor el futuro? No lo veo. Segundo, concentrarnos en la crisis económica. La crisis no es solo económica. El Tribunal Constitucional ha perdido
un gran prestigio en la tremenda imagen de imparcialidad que tenía. Los jóvenes dicen no nos representan. Los senadores en privados dicen que el Senado no sirve para nada. Y Cataluña no tiene una alternativa a la independencia. ¿Qué más razones de la necesidad quiere que le dé? Después, la crisis económica. La crisis económica, afortunadamente, se está comenzando a arreglar. Pero iniciar una comisión parlamentaria de estudio y una comisión asesora de la reforma, yo no alcanzo a ver cómo impide la mejora de la situación económica. Antes bien, pacificaría a la sociedad porque los procedimientos jurídicos producen una gran pacificación y el procedimiento jurídico por antonomasia es el procedimiento constitucional que dispensa una gran legitimidad en la medida que es participativa. Es decir, yo no creo que esto dificultara la reforma, desde luego no le haría ningún daño. Si no hay otra palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, soy José María Mur. Desde una cierta experiencia parlamentaria, Parlamento Regional, Congreso y Senado, valoro muy positivamente esta iniciativa, este trabajo de los profesores de la universidad, porque evidentemente en este debate son una pieza imprescindible. Ya me gusta el título Pautas para una reforma de la Constitución, lo cual indica que lo que trabajan es para reformar la Constitución. Ya hemos avanzado mucho, porque todavía hay muchas personas influyentes que no aceptan este debate, es decir, niegan la necesidad de la reforma. El estudio que se ha hecho parece que parte de la base de la que necesita la reforma. Ya hemos avanzado muchísimo. En segundo lugar, yo creo que para este informe habrán hecho una toma de datos, habrán hecho un diagnóstico, y mi pregunta es si han diagnosticado el grado de incumplimiento de la Constitución actual. Se ha valorado muy positivamente, ha sido muy útil, pero también creo que tiene un grave problema de incumplimientos graves, flagrantes y continuados. Pongo ejemplos. Por ejemplo, el tema del voto de los diputados y senadores, el tema del funcionamiento democrático de los partidos políticos, el tema del 138, de la igualdad, de los privilegios económicos y sociales, y hay muchísimos más que, a mi juicio, son incumplimientos constitucionales a los que nadie les ha dado ninguna importancia. Y en ellos puede estar la base de algunas de las insatisfacciones. Y luego, entrando ya en la forma de la reforma, en la manera de la reforma, si global o sucesiva, desde luego es muy opinable. Lo que pasa es que en algunos casos concretos, ya hablo ahora de la reforma del Senado, en la que parece que hay mucho acuerdo de la necesidad de reformarlo. Hay una insatisfacción total y absoluta por la gente que está más próxima a la política y al Senado, y desde luego hay una insatisfacción y una minusvaloración del papel del Senado en la calle. Tú dices que eres un senador y casi, bueno, no sé, casi te echan porque esto no sirve para nada, es un jeta, está ahí solamente para cobrar. Bien. Pero eso, evidentemente, tiene alguna causa. Y yo creo que es una de las cosas necesarias que hay que reformar. Lo que pasa es que la reforma, en parte o sucesiva, a la hora de reformar el Senado, pues tiene una dificultad añadida, y es que la reforma del Senado, la capacidad del Senado, está muy ligada con la reforma o la capacidad del Congreso, es decir, en los Cortes Generales. Cualquier reforma del Senado tiene que estar obligatoriamente ligada a una reforma del Congreso, porque las cesiones de unos y otros, y ahí sí que hay un inconveniente tremendo. O eso va en una reforma de conjunto de la Constitución, o si no será imposible. Porque en esas comisiones de estudio que se ha habido durante unos años, se ha visto la dificultad que en cuanto el Senado quería otro tipo de competencias, otro tipo de cosas, siempre se tocaba, se arañaba al Congreso de los Diputados. Y eso era intocable precisamente por la relación de dependencia entre el Congreso y el Senado. Por tanto, yo creo que ese es un tema también, me gustaría la opinión del profesor Aja, pero un tema delicado que indica la dificultad del procedimiento de la reforma. Muchas gracias. Bueno, el señor Moore, que tiene amplísima experiencia política, conoce mucho mejor que yo los inconvenientes y las dificultades de la reforma. Pero yo diría que el Senado, que parece lógico que debiéramos tener, no hay que relacionarlo tanto con el Congreso, digo tanto, está relacionado, como con las comunidades autónomas.
Y si no, no va a haber legitimidad para hacer la reforma. Y esto es lo que ha pasado en gran parte hasta ahora. Es decir, ¿para qué vamos a tocar el Senado si no molesta a nadie? No será muy útil, pero tampoco hace daño. Hay unos cuantos senadores, unos son miembros de los partidos políticos, otros personas con mucha experiencia que han pasado ya por otras instituciones, porque vamos a reformarlo. Y este ha sido el argumento que se ha utilizado. ¿Qué haremos con pues Castilla-La Mancha, si no me equivoco, es la comunidad autónoma que tiene más senadores, ¿no? Son 30 y pico. ¿Por qué? Van por provincias. En cambio, la cuestión que a mí me preocupa es otra, es decir, ¿cómo logramos que las comunidades autónomas sean partícipes de las políticas generales del Estado y así las acepten mejor? Y así no haya tantos conflictos. Y así sea un conjunto más armónico. Entonces, efectivamente, un Senado de estas características tocaría los poderes del Congreso, sin duda ninguna. Pero tampoco de manera especialmente importante. Es decir, a ver, el Congreso no ha ayudado a la reforma del Senado porque efectivamente veía peligrar sus poderes. Pero es que no queda más remedio. Si decimos que la ley básica de educación será formulada también por un Senado integrado por los gobiernos autonómicos, bueno, el Congreso pierde su exclusiva, porque hasta ahora es el que ordena y manda. Por tanto, efectivamente, la reforma del Senado va a tocar otras cosas y también el Congreso. La cuestión es, ¿y si no qué? Porque se nos está yendo el sistema autonómico de las manos. Unos por arriba, digamos, y otros disminuyendo, parlamentos disminuyendo instituciones como Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? Es decir, parece que es necesario, ha llegado un momento en que hay que recomponer el sistema, el conjunto, justamente, ¿no? Otro senador o el senador que quiera hacer uso. Soy Bernardo Bayona y me siento un poco aludido, puesto que yo presidí la primera. En primer lugar, en el sentido de que yo presidí la primera comisión para la reforma del Senado, soy autor de la reforma del reglamento y en el mismo debate en que aprobamos la reforma del reglamento del Senado, en el mismo debate defendí y defendió también el que entonces era portavoz del Grupo Popular, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Gobierno, a la sazón Felipe González, que la reforma que estábamos haciendo era provisional y teníamos que iniciar la reforma de la Constitución, porque no podíamos avanzar en el diseño que acabábamos de hacer sin reformar la Constitución. En ese mismo momento empezamos con una comisión, una ponencia de reforma de la Constitución, donde algunos expertos constitucionalistas comparecieron, y nos dimos cuenta de lo siguiente: no podemos hacer la reforma del Senado y la reforma del Senado en la Constitución sin dos cosas. Primero, tener el apoyo decidido de las comunidades autónomas, y por eso convocamos a todos los presidentes de las comunidades autónomas a comparecer allí. Y bueno, hubo apoyo, pero no, digamos, con mucho entusiasmo. Y efectivamente siempre tuvimos, el problema del Congreso, pero sobre todo de definir las leyes. Cuando hablábamos de leyes de incidencia autonómica, es muy difícil limitarlas, porque en un Estado tan descentralizado, ¿qué ley no tiene incidencia autonómica? Y ahí es donde, con los portavoces de nuestros respectivos grupos del Congreso, teníamos más dificultad. No obstante, en el 96 existía un consenso absoluto sobre la necesidad imperiosa de la reforma de la Constitución para reformar el Senado. Y teníamos prácticamente delimitado todo lo que había que hacer como mínimo, incluyendo el asunto de los hechos diferenciales. Recuerdo que en aquella comisión en la que yo era portavoz del Grupo Socialista estaba el señor senador Joan Rigol, actual presidente del Pacto por el Derecho a Decidir. Y, por tanto, teníamos un consenso bastante amplio. Ganó las elecciones el Partido Popular, se volvió a constituir esa comisión, yo ya había pasado al Congreso, no estaba en el Senado, y el presidente del Gobierno, entonces José María Aznar, dio la orden contundente a los miembros de su partido de que no había reforma de la Constitución. Mi opinión es que si se hubiera hecho entonces lo que había que hacer, probablemente algunos de los problemas que después estamos viviendo pues no se habrían agravado hasta el punto en que se ha agravado. Dicho de otra manera,
mi opinión es que cuando hay que hacer una reforma de la Constitución se debe hacer. Porque si no se hace, se pudre. Y si se pudre, es el sistema y la credibilidad de los políticos la que padece. Perdonad, pero creo que debía decirlo. Experiencias personales, efectivamente. Este es un tema que se ha hecho, que está presente en todo momento. Yo hice mi tesis doctoral en 1983 sobre esto. Y entonces se decía, yo no he vuelto a estudiar esto, yo jamás en mi vida me he vuelto a ocupar de esto por puro hartazgo del asunto. Entonces se decía en 1983 que la única posibilidad del Senado era efectivamente crear algo parecido al Bundesrat alemán y que ese era el camino y que este era el único instrumento de cooperación posible entre las comunidades autónomas. Mi tesis se llamaba Descentralización y Cooperación por esto. Entonces han pasado cientos de años, cientos de comisiones, se ha sugerido 400 veces exactamente lo mismo y henos aquí diciendo básicamente lo mismo. Creo que el problema lo ha explicado muy bien Bernardo Bayona. Las reformas se pudren si no se hacen en tiempo. Tenemos que cambiar mucho porque no hemos hecho mantenimiento en la casa en 35 años. Entonces, cuanto más tiempo esperemos, habrá que hacer todo lo que no hemos hecho, más todo lo que habrá que hacer. Creo que esto nos pone, y la idea de que la reforma del Senado sobre la Comisión General de las Comunidades Autónomas fue provisional, fue un intento, no ha funcionado, en consecuencia no sigamos haciendo ingeniería constitucional porque hay que ir a arreglar la casa. Lo que quiero decir es que nos planteamos, creo que el problema es político, encontrar un Congreso que represente la democracia y un Senado que represente el federalismo, la representación territorial. Tomarnos en serio que hay una representación territorial y que no compita con la Cámara Baja en legitimidad democrática. Por eso hay que ir con mucho cuidado en el bloqueo. El dato que quiero dar es que nos planteamos los problemas técnicos que esto ocasiona y tuvimos una ponencia de Piedad García Escudero, una letrada de las Cortes, y ninguno de ellos parece inasumible. Por ejemplo, las leyes territoriales, los problemas políticos son complicados, pero los problemas técnicos, leyes territoriales, leyes de relevancia autonómica, basta con poner un listado de tipos de leyes en la Constitución y que se califique si hay un problema por una comisión mixta Congreso-Senado. Es decir, el problema es político, los problemas técnicos nos parece que son fácilmente asumibles, pero el problema político no se va a solventar sin hacer nada. Abusando de mis facultades de moderador, en el informe realmente no optáis por la forma del Senado. Es decir, ofrecéis una que me parece que es la de la ponencia de esta letrada y otra es la ponencia de Eliseo Aja. Quizás convendría explicar un poquito los dos modelos de Senado, porque uno, el alemán, se explica muy bien. Entiendo que no hay... ¿Hay mandato representativo o es mandato imperativo? O sea, los senadores... No hay senadores. No hay senadores. Hay consejeros. Es que no hay Senado, porque no hay una Cámara Parlamentaria. Por eso se llama Consejo Federal. Entonces son libremente por cada gobierno. La cosa es muy interesante, porque técnicamente da mucho de sí. El orden del día del Senado es muy largo, suele ser muy largo, del Bundesrat, y trata, por ejemplo, una reforma de ley de educación, una de medio ambiente, una de urbanismo, una de etcétera, etcétera. En cada una de esas participan ministros de los Länder del ámbito que se está discutiendo. Y, por tanto, vienen, se sientan, discuten la ley, votan, se van, le sustituyen sus colegas del Ministerio de Transportes. Discuten la ley de transportes, votan, siempre se vota en bloque por Land, y se van. Es decir, existen también los representantes permanentes, pero en general se va cambiando. ¿Qué implica esto? ¿Qué ventajas tiene? Una muy importante es que los que discuten la ley son los expertos en el tema, porque son los consejeros del tema. Es decir, imaginemos que una ley de educación es discutida por todos los consejeros de educación de las comunidades autónomas. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más medios hoy para dominar el ámbito educativo? El consejero. No hay ninguna duda, mucho más que el parlamentario, que es una especie, digamos, de sabio universal. Ni siquiera pueden discrepar en el voto los representantes de una comunidad autónoma en ese consejo, porque votan son del mismo gobierno. Del Estado. Son del mismo gobierno. Perdón, del Estado miembro.
Pero un poco por no ocultar información, porque el informe, si lo leen, verán que ayuda a pensar en el sentido que no decimos esto. A veces decimos esto y aquello y decide usted mismo. La ponencia de Piedad García Escudero y Diego López Garrido, dos personas muy distintas pero que coinciden, ofrecen como alternativa una verdadera Cámara parlamentaria. No se dice que este modelo, que nos gusta a Eliseo, a Pablo y a mí, pero no gusta a otros colegas, dicen es difícil de explicar a la opinión pública. Es difícil pasar de 269 senadores a 69 elegidos como un consejo, una Cámara de Embajadores. Y añaden, estoy defendiendo lo que no creo, pero lo estoy defendiendo, para que tengan la información. Eso es lo más fácil. Es mejor una Cámara parlamentaria como elegida por comunidades autónomas, en la línea de lo que esbozó el informe del Consejo de Estado, elegido no por provincias, sino por comunidades autónomas, por los ciudadanos, con una corrección en proporción, de manera que no haya grandes diferencias en número, ¿no?, en función de la población, o a través de los parlamentos de las comunidades autónomas, profundizando en la línea del 69.5 que ya está en la Constitución. Es decir, que en realidad es un Consejo de las Comunidades Autónomas tipo alemán o un Senado electivo elegido por los ciudadanos en comunidades autónomas o por parlamentos. A mí me parece, y ya me callo, que para resolver esto habría que pensar qué funciones queremos que haga el Senado y después ir a ver la elección, porque si no, no nos pondremos de acuerdo. Ya sé que en derecho podemos decir que la función crea el órgano y cuando nos conviene es el órgano el que crea la función. Esto segundo nunca funciona. Es mejor pensar qué funciones queremos que cumpla el Senado y luego plantearnos el modelo. Creo. Sabe que la legislación básica está ya casi terminada. No digo que se haya terminado el acervo, pero está en buena medida construida. Quiero decir que habría que reformarla. Claro. Habría que iniciar un proceso de reforma de todas nuestras leyes básicas. Ojo, ¿eh? Pero acaban de cambiar la educación, la ley básica de educación acaba de ser absolutamente movida. No, están casi todas. Un ejemplo que salió en el informe de las comunidades autónomas este año, que dirige Eliseo y le ayudamos a algunos. Vamos a ver, si no pactamos en el Senado como Cámara de Elaboración de Políticas las leyes territoriales, no se cumplen. Son válidas, pero no eficaces. Este año, en el tremendo observatorio que ha quedado Eliseo, nos planteamos si se ha cumplido la ley de educación, la ley de garantía de la unidad del mercado. ¿Qué más? La ley de racionalidad y sostenibilidad de las autonomías locales. Hay alguna más. ¿Cuál es el problema? Que estas leyes son válidas, pero en muchas comunidades autónomas que no han participado en la transacción y en la dirección política de la ley, con distintas trampas, trucos o resistencias, pongan ustedes el sustantivo que quieran, no se cumplen. Entonces, la experiencia es una tremenda conflictividad porque todo se judicializa. Y hay que tener un Senado donde el reloj se detenga hasta que se discuta qué ley queremos. Pero no podemos tener durante la legislatura del PSOE un proyecto de ley de gobiernos de administración local y durante la legislatura del PP una ley de racionalidad y sostenibilidad de autonomía local, y la segunda no tiene nada que ver con la primera. Esto es una inestabilidad de locos, de locos. Señor Tudela. Sobre el mismo tema. Bueno, un tema parecido, o sea, un tema así, en relación a la configuración del Estado, es si en el informe se había analizado o si había alguna propuesta sobre la transitoria cuarta. Soy Jesús María Ramírez y escuchando la pregunta podéis imaginar que soy de una comunidad muy próxima aquí al otro lado del Ebro, bueno, en la misma línea del Ebro, y es sobre la situación de Navarra. Sí, Navarra, fundamentalmente el tema de mantener la posibilidad de incorporación vía referéndum, o porque es un tema evidentemente no sensible en el conjunto del Estado, pero sí sensible para la Comunidad de Navarra. Teníamos ningún navarro. Un vasco de adopción, pero no lo hemos estudiado. Nos hemos planteado el mapa regional. Tenemos un debate interesante. No la denominación, porque claro, veníamos con la inercia de la propuesta de la reforma Zapatero de incluir el mapa regional y el nombre en la Constitución. Entonces, metemos un mapa regional, la propuesta de la ponencia era, y si metemos un mapa regional, meter mecanismos de fusión. Porque tenemos tantas comunidades autónomas como Alemania, con mucha menos población.
y es muy discutible desde un punto de vista teórico que haya comunidades autónomas que no lleguen, pues no sé, 2 millones, 3 millones, pongan la cifra que quieran para que nadie se enfade. Si el federalismo alemán es artificial, el nuestro no les digo. Entonces la propuesta era pongamos un mapa regional y un mecanismo de fusión, y alguien dijo no, porque nadie va a usar el mecanismo de fusión nunca, esto es irreformable a la baja. Y alguien añadió, entonces no pongamos nada, porque si ponemos el mapa regional no se modificará nunca. Esta fue, creo recordar, el debate que tuvimos. Que es la transitoria cuarta para el caso de Navarra, que en el fondo, después de 35 años, es una espada de Damocles permanente sobre Navarra y distorsiona totalmente la política navarra, como cualquier lector de periódico puede ver con las mociones de censura que no se hacen, etcétera, etcétera. Ahora estoy yo. ¿No había decisión también en Castilla y León la posibilidad? El señor Alierta quería decir algo sobre estas cuestiones. Sí, un comentario. Que el procedimiento alemán es, ya lo conocemos cuando se hizo la Constitución. Pero debo decir que en España las reuniones entre las comunidades autónomas para tratar de cualquier tema, educación, sanidad, etcétera, han tenido siempre la dificultad de que, desgraciadamente, hay 2 comunidades, Cataluña y el País Vasco, que no han tenido el gusto de unirse a las otras 15 comunidades para tratar los temas comunes. Entonces, la unión de comunidades autónomas en este país no ha podido funcionar. Se habrán podido reunir las 15 comunidades normales, pero las otras 2 iban a su aire con la relación bilateral, etcétera y tal, pero no tenían a bien mezclarse con el resto de las comunidades restantes. Muchas gracias. Yo creo que este tipo de afirmaciones hay que fundamentarla en datos, porque si no se puede decir lo contrario con la misma razón. El lugar donde más se reúnen las comunidades autónomas son las conferencias sectoriales, y dentro de las conferencias sectoriales hay una docena que funciona mucho mejor que las demás. En esa docena de conferencias sectoriales importantes asisten siempre Cataluña y el País Vasco. No hay ni una que estén excluidas, que se hayan excluido. Ni una. Si no, cíteme usted una. No hay ninguna. Asisten a todas. El problema de las conferencias sectoriales, por el contrario, es que dependen totalmente del ministro de turno. Quizás comprensible, la norma es del 92, pero también se podía haber cambiado. En todo caso, el ministro convoca o no convoca. Si le caen bien y es autonomista, realizará un par o 3 reuniones al año. Si es centralista, no hará ninguna. No existe un secretariado independiente formado por las propias comunidades autónomas. Vuelvo a poner modelo Alemania, por ejemplo. No, el problema no es, yo no lo achacaría a una comunidad autónoma u a otra, que defectos, por supuesto, tenemos todos como el que más, sino a fallos del sistema, que no está bien proyectado y que no funciona correctamente. Además, como llegamos a la hora final, es un poco de final. Vamos a ver. Yo creo que en la comunidad académica existe un consenso casi unánime sobre la necesidad de la reforma. Me parece que se puede afirmar que es muy mayoritario. No puedes afirmar eso de ninguna manera. No ha habido ninguna encuesta, no sabemos lo que piensan nuestros colegas. O sea, yo diría, seamos prudentes en las cosas. Vamos a ver, hoy con Internet, igual que lo hace Podemos, podríamos hacerlo nosotros. O sea, si quieres, hacemos mañana una votación y se podría afirmar eso. Hay una iniciativa madrileña. Yo estoy hablando de muchas expresiones fuera del foro que ha convocado este informe. Comentaba antes Javier el Congreso de Constitucionalistas de España, en donde la opinión muy mayoritaria era en favor de que esa reforma es necesaria. Tiene razón. Damos el matiz que no es científico, es una intuición. ¿No? Los civilistas no compartan esa opinión, ¿te refieres? Es cierto que seguramente entre los constitucionalistas seguramente es mejor ese matiz, pero entre los constitucionalistas es verdad que creo que eso es mayoritario. En las encuestas me parece que de opinión pública empieza a ser mayoritaria esa opinión.
En tercer lugar, me parece que hay intuición, si quieres, Fernando, de que se necesita ilusión colectiva, de que se necesitan válvulas de escape, de que se necesita proyecto. Este país necesita proyecto, de que necesita esa ilusión colectiva. Y yo creo que una de las premisas en la elaboración de este informe fue precisamente que símbolo de ese proyecto podía ser la reforma constitucional. El procedimiento de reforma constitucional podía ser símbolo de esa ilusión colectiva, de esa generación de nuevo proyecto. En ese punto y de cara al futuro, la pregunta para los ponentes es el proceder, es cómo se procede en este debate. ¿Cómo se procede en este debate? Evidentemente, como muy bien has dicho, lo primero que hay que seguir hablando es sobre si la reforma es precisa o no es precisa. Ese es el primer punto, porque lógicamente no hay acuerdo social ni político, pero es el primer punto. Pero habría que, lo que está claro es que ya está en la agenda política y social. No estaba en la agenda política y social hace un año. Hoy está en la agenda política y social el tema de la reforma. Una vez que está instalado en la agenda, me parece que deberíamos discurrir cómo dilucidamos sobre si hay que seguir adelante o si por el contrario es inconveniente seguir adelante. Y en el caso de que se considere que es preciso seguir adelante, la pregunta, ¿es mejor una reforma global? ¿Es mejor una reforma por partes? En ese sentido, decir, bueno, sí que estamos de acuerdo en que la pena de muerte tiene que desaparecer de la Constitución. Sí que estamos de acuerdo en que la sanidad tiene que ser derecho fundamental. Es decir, que estamos de acuerdo en 4 o 5 cosas y a lo mejor ese es un primer camino para iniciar ese proceso de ilusión colectiva que yo creo que es a lo que hoy debe aspirar una reforma constitucional. Y el propio proceso de reforma en ese paquete. Sí, quizás fuera el momento de, si localizamos algunos temas concretos, facilitar ulteriores reformas. Bueno, primero matice un poco lo de Fernando, una iniciativa madrileña, una iniciativa pobre. No hemos tenido fondos, hemos contado con la Fundación Jiménez de Abad desde el principio, con el Instituto de Derecho Público de Barcelona, y adelanto que lo vamos a presentar en enero en Barcelona, estamos aquí en Zaragoza, vamos a ir a la Junta de Andalucía, iniciativa madrileña, porque no ha habido más fondos, porque hemos discutido... Amateur. Hemos tenido muy presentes gentes del País Vasco como López Basaguren o de Cataluña, de muchos sitios. Hemos hecho lo que hemos podido, pero no es una iniciativa madrileña, eso me doliría un poco. Además, los madrileños no después, sitios inesperados. Exacto. Tampoco es una iniciativa de constitucionalistas, porque la presentación en la Complutense lo hizo Tomás Ramón Fernández, que por cierto compartió el informe. Y ayer en el foro cívico en el que estaba presente Bernardo Bayona, Santiago Muñoz Machado, Trensini administrativista, defendió el informe. Yo no he pedido a ninguno de los dos que lo hicieran. De manera que es una iniciativa plural y hechos entre los que hemos podido sin cobrar. Siguiendo más adelante, ¿cómo hacer esto? Yo creo que hace falta un compromiso de mínimos entre varias fuerzas políticas. Algún grupo parlamentario nos ha pedido que lo explicáramos, lo hemos hecho. Vamos a ir a alguna otra fundación de un partido político a explicarlos y estamos dispuestos a explicarlos desde la sociedad civil, modestos profesores, que es lo que somos, a donde nos inviten, pero nos está invitando mucha gente. En consecuencia, detecto en la sociedad civil una sensación favorable. Los partidos llevaron tiempo y nosotros no tenemos una agenda política, ni la queremos tener. ¿Qué queremos que se debe hacer? Alcanzar un acuerdo de mínimos entre varios partidos. ¿Sobre qué? En llevar la reforma a buen puerto. ¿Cuándo iniciarlo? ¿En qué tiempo? ¿Con qué procedimiento constitucional? El procedimiento tiene que ser participativo y lento, porque el viaje
es muy importante. El viaje es lo que va a dispensar legitimidad, escuchar a las minorías, a las fuerzas, a los ciudadanos. Se puede hacer sin eternizarse, pero no puede ser rápido. No cometamos el error del 135 para luego 2 años después estar discutiendo si la suficiencia financiera debía estar en el 135. Bueno, pues no haberlo aprobado por el procedimiento de urgencia. Yo creo que en esencia este es el tema. Ponerse de acuerdo en el perímetro de la reforma y en el procedimiento y crear una comisión parlamentaria de estudio y una comisión asesora. El diseño debe ser unitario, el estudio debe ser unitario porque si no, no dispensará legitimidad, pero no tiene por qué aprobarse todo a la vez, que se apruebe con el ritmo que nuestros representantes decidan. Ya al final del debate, creo que volvemos al inicio, pues lo del acuerdo político, lo del acuerdo de mínimos, una o varias reformas, pues son cosas que están perfectamente en la mesa de las negociaciones. Yo creo que desde el mundo académico se ha mandado ya un mensaje. Citaba antes el profesor Aja a Stéphane Dion. Sabéis que la Fundación Jiménez Abad es quizás la que más ha divulgado y más esfuerzo ha hecho por la divulgación del pensamiento de este político quebecois, independentista reconvertido a partir de las propias cifras que generaba el debate de la claridad. Sin duda es algo a lo que yo creo que todos estamos comprometidos, y con ese recordatorio me parece que como mensaje final terminaría la sesión, no sin antes agradecer pues a la Fundación Jiménez Abad, a la Fundación Adenauer, a las propias Cortes de Aragón, el que nos hayan cedido este espacio para desarrollar un debate político ciudadano que tanta ilusión nos hace a mucha gente. Muchas gracias a todos. Gracias. José Francisco Gómez, soy procurador en ejercicio, llevo solo 2 años, acabé la licenciatura hace 3, de Derecho. Y me pregunto yo que si una reforma constitucional de calado, no solamente una reforma parcial como la inclusión en el caso de la Unión Europea o la abolición de la pena de muerte en la Constitución, sino una reforma que hablase sobre las competencias de las comunidades autónomas. 2 listas, 3, que incluyera o no el mapa autonómico. ¿No implicaría también forzosamente una reforma de todos los estatutos de las comunidades autónomas? Que sería, y esa reforma estatutaria sería llevada a la vez, o posterior, ¿con cuánto tiempo? Muchas gracias. Sí, de hecho, muchos temas no salen, evidentemente, están más o menos escritos en el libro. El Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma es también copiado de la Segunda República, como les decía antes, y tiene un doble carácter, una doble naturaleza jurídica. Por una parte es ley orgánica, artículo 81 de la Constitución, por otra parte es norma superior del ordenamiento jurídico, 147 de la Constitución. Entonces, esta doble naturaleza ha provocado muchas tensiones y ha provocado una jurisprudencia en Tribunal Constitucional contradictoria incluso. Sentencias sobre el Estatuto de Valencia, sentencias sobre el Estatuto de Cataluña. La clave estriba en que en los estatutos de más competencias el Estado interviene en su propia elaboración. Recuerden que, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña, en 2006, aprueba un texto que se envía al Congreso de los Diputados, donde la Comisión Constitucional, junto con una delegación del Parlamento de Cataluña, negocia el texto. Eso es una fase que crea enormes tensiones, pero mucho más si después puede recaer, como sucedió, el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, sugerimos en el informe la posibilidad de cambiar la figura del Estatuto de Autonomía.
para que se asemeje, para que se parezca al de una constitución de un land o de un cantón o de un estado americano. En el sentido de que es un texto que hace solo el Estado interesado, sometido naturalmente a la Constitución General o a la Constitución Federal, por supuesto, sin ninguna duda. Pero no tiene competencias el Estatuto. Las competencias están solamente enunciadas en la Constitución Federal, con la máxima precisión posible, y después todas las demás son de las comunidades autónomas. No hace falta que el Estatuto tenga competencias, con lo cual nos ahorramos el actual problema del bloque de constitucionalidad. Si una ley orgánica, una ley básica atribuye o no atribuye competencias, etcétera, etcétera. Y hacemos un trayecto mucho más claro, digamos, de la norma máxima de cada comunidad autónoma. Ahí yo creo que es secundario, ahí ya no entramos en tanto, pero es secundario que eso se llame Constitución o se llame Estatuto de Autonomía. El nombre es lo de menos. En derecho lo importante es la naturaleza jurídica de la norma. Y esa es un poco la perspectiva en la que nos movemos. Yo creo que ya hemos llegado al final del debate y levantamos la sesión. Venga, muchas gracias.